Junto a ella se encontraban dos personas. Una era un tipo alto y corpulento, con el aspecto de las personas que están acostumbradas a que las obedezcan, sin discutir. El otro era un sheriff de unos 50 años, más bien bajo, algo tripón y con una calva incipiente, que parecía estar sumamente nervioso. No es para menos, pensó Graves. Seguro que está pensando qué coño haría si de repente decidimos ponernos agresivos. Pero allí nadie iba a ponerse agresivo. El reverendo había dicho que los necesitaba para acabar con alguien, y en aquel momento Graves mataría a su propia madre con tal de poder ver una vez más la fuerza negra que dormía en la mirada de aquel hombre. «No sé si esto es buena idea, reverendo Greene», dijo el tipo alto con pinta de importante. Greene, se llama Greene. «Es una revelación del Señor en persona, alcalde Morgan. Dios me dijo que Gulpor estaría a salvo como la Nueva Jerusalén y ahora me ha dicho que estos pecadores forman parte de su plan divino», replicó el reverendo, muy seguro de sí mismo, mientras cogía a Grace por el hombro y lo acercaba. «Este hombre que se llama Malachi Graves». Se oyó decir Graves a sí mismo. La voz del reverendo parecía ejercer el mismo embrujo en el alcalde Morgan que en él mismo. Malachi. Greene masticó el nombre bíblico con delectación. «Es un soldado de Cristo y acabará con esos seres sin problemas». «No sé si es buena idea armar a estos tipos». La voz del sheriff sonó de pronto quejumbrosa mientras se retorcía las manos con nerviosismo. Gulpor siempre había sido un lugar tranquilo, alejado de las grandes ciudades. Con lo peor que habían tenido que lidiar sus agentes eran con algún que otro adolescente travieso o un borracho terco, y la expectativa de tener a 40 pandilleros armados con fusiles de asalto circulando por la ciudad no le inspiraba precisamente confianza, y menos si se tenía en cuenta que tan solo quedaban él y un ayudante en la comisaría para hacerles frente en caso de que las cosas no saliesen bien. Pero el reverendo parecía tan seguro, y desde que había llegado lo cierto era que las cosas habían ido estupendamente bien, mientras en el resto del mundo todo parecía haberse ido al carajo, hasta que esa mañana el barrio de Bluffton, al sur de la ciudad, se había visto invadido de golpe por aquellos seres. Stan Morgan miró durante unos segundos el enorme pandillero ario y tomó una decisión. «En esta furgoneta hay fusiles de asalto y munición. A 5 minutos de aquí hay un barrio de la ciudad que tiene problemas. Han aparecido al menos 15 de esos seres y no sabemos cómo están los vecinos. Tenéis que entrar ahí, liquidar a esos engendros y sacar a mi gente. ¿Os veis capaces?», preguntó. Por toda respuesta, Graves abrió el portón trasero de la furgoneta, sacó un M16 y un cargador y con la destreza propia de alguien con mucha práctica lo cargó y amartilló en un abrir y cerrar de ojos. «No sé quiénes son esos tipos», dijo, «pero le doy mi palabra que esta noche van a estar cenando con Satanás». Graves repartió las armas entre sus hombres. En el fondo de la furgoneta había una lona verde arrugada que algún operario se había dejado allí abandonada. En un rapto de inspiración, Graves la sacó y empezó a romperla en tiras. Se anudó una de ellas en el bíceps y pasó el resto a sus chicos, que inmediatamente le imitaron. «Ya que somos los soldados de Dios del reverendo Greene, ¿qué mejor que una cinta verde? ¿No le parece?», dijo con una sonrisa lobuna. Greene asintió con expresión complacida, aunque Stan Morgan aquella idea pareció sentarle como un trago amargo. No le gustaba perder la iniciativa y le daba la sensación de que lo estaban dejando de lado. «No quiero ni una queja de los vecinos, nada de robar, saquear o destrozar, simplemente acabad con esos monstruos y volved aquí, ¿de acuerdo?». «Lo que usted diga, patrón», musitó Graves con tono irónico mientras hacía un gesto para reunir a sus hombres. «Vamos, chicos, hay que patear unos cuantos culos». Menos de 10 minutos después estaban en la entrada del barrio de Bluffton. La urbanización, compuesta por unas 300 casas, estaba situada al otro lado de un profundo canal que desaguaba en las marismas cercanas y solo podía cruzarse por 2 puentes.
El del lado sur, donde se encontraban, estaba custodiado por el ayudante del sheriff, un chico que tenía pinta de haber salido del instituto la semana anterior, y por un puñado de cincuentones armados con fusiles de caza y con cara de estar a punto de cagarse en los pantalones. Los no muertos entraron por el puente norte, dijo uno de ellos. El muro aún no está cerrado por ese lado, y se colaron. Se suponía que Ted Crumble y sus muchachos tenían que estar vigilando el puente, pero no sé qué diablos ha pasado. Les estamos llamando por radio desde hace una hora y no contestan. Hemos oído disparos y una explosión, pero no sabemos nada más. Graves asintió circunspecto. ¿Quiénes son esos, cómo los ha llamado, no muertos?, preguntó. Los demás le miraron con cara alucinada. Molesto, Malachi les explicó que en la cárcel no llegaban muchos periódicos y no tenían idea de lo que estaba pasando. Rápidamente le pusieron al corriente. El pandillero encajó con tranquilidad la información. No es que no creyese a aquellos viejos asustados, pero seguramente la cosa no era para tanto. Si solo se trataba de tipos con rabia o algo por el estilo, no tendrían ningún problema. No había nada que no curase con una inyección de plomo de 7 gramos. En la radio dicen que hay que dispararles a la cabeza, dijo con voz asustada uno de los vecinos. Recordaré su consejo, replicó Graves, mientras cruzaba el puente a paso ligero, seguido de sus hombres. Al llegar al otro lado, se dio cuenta enseguida de que algo no andaba bien. Blue Phone era una típica urbanización de extrarradio americana, formada por una serie de casas con jardín donde los blancos ricos se iban a vivir en cuanto tenían la oportunidad, pero a medida que avanzaban no veían a nadie por la calle. En una acera, un cortacésped tumbado de lado seguía funcionando. La cestilla se había soltado y el césped recién cortado se esparcía por la acera al compás de una suave brisa. Un pequeño Subaru estaba plantado en medio de la calzada con el motor en marcha y todas las puertas abiertas. Graves se acercó con cuidado y metió el brazo dentro del coche, giró la llave de contacto y apagó el motor. El silencio que siguió fue realmente aterrador. Tan solo se oían algunos vagos gemidos provenientes de algún lugar al norte, a poca distancia. Trent, llévate a Bonder, a Kim y a 3 más, y cubrid esas casas. Los demás formad grupos de 3 e id entrando casa por casa para aseguraros de que están vacías. Si alguien roba algo, aunque sea un bolígrafo, me aseguraré de arrancarle los cojones a bocados. ¿Queda claro? Los arios asintieron, obedientes, y se dividieron en grupos. Graves siguió avanzando por el centro de la calzada, con todos los sentidos alerta. Detrás de él caminaban otros 3 arios, Seth Fredsen, un tipo pequeño y silencioso llamado Crops, y un gordo de barba al que llamaban Sweet Pussy. Solo Dios sabía por qué. Al pasar por delante de una casa, se detuvo de golpe. La puerta estaba abierta, aunque entornada, y había un charco de sangre fresca en el suelo. En el marco de la puerta alguien había dejado la marca de una mano empapada en sangre al apoyarse. Una gota resbalaba lentamente desde la mancha, trazando un sinuoso sendero sobre la madera blanca. Algo cayó al suelo dentro de la casa, haciéndose añicos. Graves miró a sus hombres y les indicó que caminasen pegados a él, hacia el porche. Subió los escalones lentamente, tratando de no hacer ruido, aunque estos crujieron levemente al apoyarse. Al llegar a la puerta, la empujó con el cañón de su M16. El interior estaba oscuro y fresco. Desde allí podía ver un zaguán que daba paso a un salón de fondo. En el lado derecho, una escalera arrancaba hacia el piso superior. Las manchas de sangre salpicaban varios escalones y quienquiera que fuese había ido arrastrando con su cuerpo todos los cuadros colgados en la pared de la escalera, pues estaban en el suelo, hechos pedazos. Por gestos indicó a Seth y a Krabs que subiesen las escaleras. Él, con Sweet Pussy pegado a los talones, cruzó el zaguán y entró en el salón.
Era un salón que decía a los cuatro vientos: «Mírame, mi dueño es un tipo jodidamente rico». Los muebles eran de la mejor calidad y había un sofá que parecía diseñado para acomodar a una docena de personas, por lo menos. En la pared colgaba un televisor monstruoso y las alfombras eran tan espesas que si una moneda cayese sobre ellas se perdería para siempre. Sweet Pussy le tiró de la manga y le señaló el suelo. En una esquina, al lado de un enorme aparador, un jarrón estaba hecho pedazos. Aquello debía de ser lo que habían oído caer cuando pasaban por delante. Algo rasposo sonó dentro de la cocina, evitando pisar los trozos rotos del jarrón. Graves se fue acercando lentamente a la puerta y allí se detuvo, atónito. Una chica de 20 y pocos años, alta, delgada, de cuerpo escultural y vestida únicamente con un minúsculo tanga, se balanceaba en medio de la estancia, con la mirada perdida. Está totalmente colocada, fue lo primero que pensó Graves, tratando de apartar la mirada de las tetas operadas de la muchacha. El pelo rubio y lacio le colgaba sobre la mitad del rostro, ocultando su expresión, y no parecía haberse dado cuenta de que los dos hombres habían entrado en la habitación. Hay algo que no está bien. Su cerebro lanzaba señales de alarma por doquier, pero no era capaz de localizar la pieza que no encajaba. Sweet Pussy entró detrás de él y al ver a la chica desnuda abrió los ojos como platos. «¡Joder! ¡Hola, guapa!», exclamó mientras se acercaba a la chica. «¿Te has fijado, Graves? ¡Menudo par de...!». Todo pasó en una fracción de segundo. Sweet Pussy estiró su mano hacia los pechos de la chica. Están cubiertos de venas reventadas, con un brillo lujurioso en la mirada. La chica levantó la cabeza con los ojos están muertos, joder, y antes de que le diese tiempo a reaccionar, clavó los dientes en el cuello de Sweet Pussy. El pandillero lanzó un rugido de sorpresa mientras apartaba a la chica de un empujón. Con la culata del arma le arreó un golpe en la cabeza que le reventó la boca. Graves observó, fascinado, que en vez de caer como un plomo la chica, se lanzaba de nuevo hacia Sweet Pussy, como si no hubiese pasado nada. Para Sweet Pussy las cosas se complicaron enseguida. Trató de golpear a la chica de nuevo, pero el mordisco le había seccionado la carótida, y aunque él todavía no lo sabía, su cerebro ya se estaba muriendo por falta de riego. Mareado lanzó un golpe flojo y desviado, pero no pudo evitar que la muchacha se abalanzase de nuevo sobre él. Ambos rodaron por el suelo, arrastrando una montaña de platos en su caída que se rompieron con estruendo. De un empujón pudo apartarla un par de metros y disparó su M16 contra la chica. Las balas de punta hueca reventaron al impactar contra el cuerpo de la muchacha, abriendo un enorme agujero en su abdomen. El impulso del disparo la proyectó contra la pared con violencia. Su cuerpo golpeó con fuerza el muro y fue resbalando lentamente, mientras sus intestinos empezaban a desparramarse. «Graves», grujeó Sweet Pussy desde el suelo mientras se ponía la mano en el cuello. «Graves, necesito ayuda». Graves lo observó, sabiendo que estaba condenado. La sangre manaba a chorros regulares, mientras su corazón seguía bombeando sin cesar, tratando de alimentar un cerebro que se moría por momentos. La luz de la vida se escapaba de los ojos de Sweet Pussy, pero Graves no le prestó atención, porque la muchacha desnuda se había vuelto a levantar. Con un gemido ininteligible comenzó a caminar hacia él a trompicones, pisando restos de platos rotos, mientras sus pies se enredaban entre una hilera de intestinos que salían sin cesar de su abdomen. Graves alzó su arma y disparó contra la cabeza de la chica. La frente de la muchacha se abrió como una naranja podrida y en la pared situada detrás de ella apareció de golpe un enorme grafiti de sangre y huesos pulverizados. Solo entonces la chica cayó al suelo, definitivamente muerta. «Levántate ahora de nuevo si puedes, zorra». Graves se acercó a la chica con precaución y le propinó una patada en las nalgas. Sus disparos le habían arrancado de cuajo la parte superior de la cabeza. Estaba muerta, y bien muerta. De improviso oyó un ruido a su espalda.
Sweet Pussy se estaba levantando trabajosamente, braceando como un borracho después de resbalar. Graves se dio la vuelta y casi se cayó de espaldas de la impresión. El cuello del pandillero estaba desgarrado y su mono naranja de preso totalmente empapado de su propia sangre. Pero lo peor era que la piel de Sweet Pussy se estaba cubriendo por momentos de miles de pequeñas venillas reventadas que no cesaban de extenderse por toda su cara. «¡Hey, Sweet Pussy!», dijo Graves, notando un temblor desconocido en su voz. «Tienes un aspecto realmente malo, amigo. Creo que deberías ir a que te echasen un vistazo a esa herida». Sweet Pussy no respondió. En vez de eso, levantó la cabeza y miró directamente a Graves. Tenía la misma expresión carente de vida que la chica. Con un gruñido sordo se abalanzó sobre Graves, pero tropezó con una de las piernas de la chica y cayó al suelo, terminando de destrozar los platos que aún no se habían roto. Ahora es como ella. Son como vampiros o algo por el estilo. La mente de Graves funcionaba a toda prisa, mientras levantaba de nuevo su arma. A menos de 1 metro no podía fallar y disparó 3 tiros bien colocados en el pecho y el corazón de Sweet Pussy. El ario, o lo que quedaba de él, se incorporó de nuevo, como si en vez de 3 balazos Graves le hubiese lanzado besos. «Estás muerto, tienes que estar muerto, joder», gritó Malachi Graves, sintiendo miedo por primera vez desde que había entrado en el reformatorio a los 16 años. Con el sabor amargo del pánico en la boca, colocó el rifle en modo de disparo automático y con el cañón a menos de 20 centímetros de la cara de Sweet Pussy abrió fuego de nuevo. La cara de Sweet Pussy simplemente desapareció en una masa de gelatina roja. Cayó hacia atrás con fuerza y se derrumbó sobre el cadáver de la chica, donde dejó de moverse definitivamente. Toda la habitación olía a sangre y pólvora. Graves se apoyó en el aparador, temblando de la impresión. «No es posible, no es posible», se decía sin cesar. Entonces oyó disparos en la planta superior de la casa y una explosión lejana 3 o 4 calles más allá. De pronto Malachi Graves se dio cuenta de que patear aquellos culos iba a ser bastante más difícil de lo que había pensado. 6 horas más tarde, 33 arios agotados, temblorosos y cubiertos de sangre se reunieron en la entrada del puente sur. Habían limpiado Bluffton, pero la experiencia había sido costosa y terrorífica. El reverendo Greene les esperaba con una sonrisa radiante y los vecinos allí presentes le miraban con algo cercano a la veneración. Sus muchachos habían salvado Bluffton. Los muchachos de Greene habían salvado Culpor. Realmente el reverendo tenía que ser alguien especial, alguien bendecido por Dios. Sí, pero ¿qué Dios? Mientras Graves se acercaba al reverendo, cansado y cubierto de restos de sangre, se preguntó si había sitio para él y sus hombres en aquel lugar, pero de pronto fue consciente de que el exterior tenía que ser peor, mucho peor, y la mirada de Greene, esa mirada, esa increíble fuerza negra, le impactó con una violencia casi física, que le hizo boquear, tratando de conseguir aire. Fue en ese momento cuando Malachi Graves se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo, y era un lugar jodidamente divertido. 16. «Reverendo, ya están aquí». Susan Compton, su secretaria particular, entró anadeando sobre sus cortas piernas. Cincuentona, era rechoncha, miope y más fea que un dragón, pero era tremendamente eficiente y mantenía la oficina del ayuntamiento en orden con mano férrea desde hacía 16 años. «Oye, me niego. ¿Por qué dice más feo que un dragón? A mí me encantan los dragones, los encuentro bellísimos». En fin, no sé, para gusto los colores. Sigo con el libro. «Haga que pasen, Susan», contestó Greene mientras rodeaba su mesa y se sentaba en el enorme sillón que un día había pertenecido a Stan Morgan.
Que Dios lo tenga en su gloria. Amén, aleluya. El antiguo alcalde de Gulport había tenido el buen gusto de morir de un vulgar infarto la semana siguiente de haber nombrado a Green su primer consejero, poniéndole al reverendo la ciudad en bandeja de plata. La rodilla llevaba latiéndole intermitentemente todo el día, pero la intensidad del dolor había aumentado un grado. La puerta se abrió de nuevo y un grupo de 5 personas entró detrás de la señora Copton. Abriendo la marcha iba Malachi Graves, su brazo derecho, seguido de Strangar, aquel marinero sueco que había llegado a Gulport después de un azaroso viaje desde Virginia, donde le había sorprendido el apocalipsis. Pero lo más interesante eran las 3 personas que entraron inmediatamente detrás. Encabezaba el grupo un individuo alto y delgado con el pelo negro alborozado y una expresión desconfiada en el rostro. Le seguía un tipo rubio, con un poblado mostacho justo debajo de unos extraños ojos azules. Pero lo mejor del trío era sin duda la chica que cerraba el grupo, alta, joven, muy guapa y con un enorme gato naranja dormitando entre sus brazos. Y lo más importante, los 3 eran blancos. Bienvenidos, hijos míos, a esta nueva Jerusalén. Bienvenidos a Gulport, hogar de los justos, fortaleza del Señor y punto de partida del inminente segundo advenimiento de Cristo. El reverendo se acercó y les impuso las manos. La expresión de los recién llegados era confusa ante aquel recibimiento, pero se dejaron hacer. «Ha sido un viaje muy largo hasta aquí», replicó el tipo alto y moreno. «Estoy deseando oír esa historia de vuestros propios labios, pero antes me gustaría que el oficial Strangar me contara cómo Dios os puso en el camino de la salvación». El reverendo hizo una señal a Strangar para que se acercara, mientras que con la otra mano indicó discretamente a Graves que abandonase la habitación. «Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda», dijo el señor. El oficial sueco comenzó a relatar cómo en medio de una tormenta habían visto elevarse unas bengalas de emergencia muy cerca de Ítaca y le contó el siguiente rescate. Strangar narraba las cosas de una manera ordenada, seca y eficiente, de un modo muy profesional. Cuando finalizó su informe, se relajó ligeramente y esperó con paciencia a que el reverendo hiciese alguna pregunta. Para Green era suficiente. Estaba seguro de que el informe que le facilitaría el capitán Birley más tarde coincidiría plenamente con el sueco, pero era mejor estar totalmente seguro. Tiene ojos en todas partes y oídas en más partes todavía. No era de la Biblia, pero su padre lo decía siempre y era una de las pocas enseñanzas aprovechables de aquel loco borracho. «Ya es suficiente, querido Strangar». Greene le cogió del brazo y le acompañó hasta la puerta. «No quiero robarle más tiempo. Estoy seguro de que el capitán Birley necesitará de su inestimable ayuda para la descarga del Ítaca». El sueco protestó, pero Greene fue inflexible. Una vez que estuvieron solos en el despacho, invitó a los 3 náufragos a que tomasen asiento. «Bien, ahora pueden empezar», dijo mientras se reclinaba en su silla. El tipo alto y moreno, que según decía era abogado antes del apocalipsis, llevaba la voz cantante. De vez en cuando el rubio bajito añadía algo y la chica se limitaba a sentir mientras acariciaba al gato con aire distraído. «Entonces fue cuando llegamos a Tenerife», estaba diciendo el abogado de aquel momento. «Fue una sorpresa descubrir que la isla estaba llena de refugiados procedentes de toda Europa que...» «¿Llena de refugiados?». Greene saltó como un resorte al oír aquello. «¿Qué quiere decir con llena? ¿No había no muertos en la isla?». «No, la isla estaba a salvo, como Gulport, pero las condiciones eran mucho más penosas. Toda aquella muchedumbre consumía cantidades enormes de recursos y había una gran carestía, pero aún así se podía vivir con cierta dignidad. Y no había nadie aplicando leyes de pureza racial al estilo de Hitler», añadió secamente la chica, con una mirada ofendida en sus ojos. El abogado lanzó una mirada cargada de advertencia a la muchacha, pero Greene no le prestó atención. Su mente funcionaba a toda velocidad. Una isla llena de refugiados.
había otro lugar aparte de Gulpor que había sobrevivido al apocalipsis. Un sudor frío recorrió su espalda. Si existían otros puntos donde aún resistían los humanos, entonces eso significaba que Gulpor podría no ser la nueva Jerusalén. No eran los únicos corderos salvados del sacrificio por el Señor. Entonces, si no eran los únicos, no, eso era imposible. Él era el profeta, él era el salvador de los justos. Todo el mundo en Gulpor creía y respetaba aquella idea, que había repetido una y otra vez a lo largo de sus sermones diarios. Y ese convencimiento era lo que hacía que nadie discutiese su papel como líder en la comunidad. Si la gente de Gulpor se enteraba de que existían más lugares, alguien podría plantearse que su salvación no dependía únicamente de la intervención divina a través del reverendo. Y eso llevaría inevitablemente a que en algún momento alguien pusiera en tela de juicio el liderazgo de Greene, y que a lo mejor sus ideas no eran revelaciones del Señor. Eso no era posible. No podía ser posible. El abogado terminó su relato. Greene los miró en silencio durante unos instantes y finalmente se inclinó hacia ellos con una sonrisa enorme en su rostro. Hermanos, hermanos, sois como el hijo pródigo. Habéis caminado por el largo valle de las sombras, pero finalmente estáis en el lugar de la leche y la miel, donde el ciervo y el león duermen a la misma sombra. Que no os quepa duda que de ahora en adelante la República Cristiana de Gulpor será vuestro hogar. Se lo agradecemos enormemente, reverendo, dijo el abogado con una expresión aliviada en su rostro. Por supuesto, estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta. Si hay algo que podamos hacer... Pues sí, hijo mío, replicó Greene. Tengo que pediros un inmenso favor. ¿Qué es? Tengo que pediros que no le contéis a nadie vuestra historia. Y cuando digo a nadie me refiero absolutamente a nadie. ¿Se la habéis dicho ya a alguien? El capitán Birley lo sabe, replicó el abogado, tras pensar un rato, pero tan solo él. Ahora que lo dice, ninguno de los demás oficiales de a bordo preguntó nada. Nada había caído hasta ahora. Bien hecho, Birley, pensó el reverendo Greene. Sabes lo que te conviene y también sabes mantener a raya a tus hombres. Ahora entiendo por qué ese maldito sueco quería quedarse a toda costa. Bien, continuó Greene chasqueando la lengua, mientras hilvanaba una excusa. Eso es bueno. Necesito que mantengáis el secreto por un sencillo motivo. Si las buenas y piadosas gentes de Gulpor se enterasen de que hay necesitados en Tenerife o en la otra punta del mundo, insistirían en emprender una expedición para ir hasta allí, hasta que los rescatemos a todos de la oscuridad y del pecado. Comprendo, dijo el abogado. Una luz de alarma se había encendido en sus ojos. A Greene, acostumbrado a las mentiras y las medias verdades, no se le escapó la leve vacilación del abogado y las miradas nerviosas que se cruzaron entre ellos. Le estaban ocultando algo. No quieren saber nada de Tenerife, o como diablos se llamase ese sitio, pensó. Estaban huyendo de allí cuando se cruzaron con el Ítaca. Tienen miedo. Los buenos habitantes de Gulpor emprenderían el viaje aún a riesgo de perecer todos en el intento, pues son fieles seguidores de Cristo. El reverendo abrió los brazos como abarcando una muchedumbre imaginaria. Pero son mi rebaño y he de velar por todos ellos. No puedo permitir que se lancen a una misión suicida para traer aquí a la seguridad de Gulpor a todas esas gentes. Por eso pido su silencio. ¿Lo comprenden, verdad? Por supuesto, reverendo, se apresuró a contestar el abogado. Puede contar con que nuestros labios estarán sellados. Pero la gente tiene derecho a saber que hay más supervivientes por el mundo, protestó la chica indignada. Si no lo saben, al fin y al cabo, serían como prisioneros de esta ciudad. Toda esa gente, esos ilotas, tienen derecho a poder decidir si quieren vivir en otra parte y no como vulgares presidiarios. Lucía, creo que no es el momento para eso, le acortó el abogado tajante.
El reverendo nos ha pedido un favor, tan solo un favor a cambio de su hospitalidad, y creo que se lo debemos. Lucía abrió la boca para añadir algo más, pero al ver la expresión severa del abogado, se lo pensó 2 veces y se calló. En vez de eso, comenzó a acariciar al gato con tanta fuerza que éste, sorprendido, lanzó un maullido de protesta. La tensión entre ellos era evidente. Hija mía, los interrumpió Greenie con voz piadosa. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, en la época de los griegos, existía una ciudad llamada Esparta. Por supuesto, eran todos unos idólatras impíos que adoraban a los falsos dioses de barro y estaban lejos de la luz de nuestro Señor. Sin embargo, en muchos aspectos eran una sociedad admirable. Los espartanos vivían rodeados de enemigos que pretendían verlos muertos a toda costa, tal como nos ocurre a nosotros hoy en día. Por ello, para sobrevivir, crearon una casta, a los que llamaron hilotas, que se encargaban de cultivar sus campos, cuidar su ganado y facilitarles todas las cosas materiales que necesitaban para que los espartanos pudieran dedicarse única y exclusivamente a defender sus murallas. Eso mismo hacemos nosotros aquí, y por eso precisamente tenemos a nuestros hilotas. ¿Y quién decide que es una persona es hilota o no?, preguntó Lucía con un hilillo de voz. Dios nuestro Señor, por supuesto, replicó Greenie, auténticamente sorprendido. Adán y Eva eran blancos, como los apóstoles, como Moisés y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Fue Dios quien lo decidió así. El resto de las razas o bien son mezclas bastardas, como esos sucios chicanos, o bien son fruto directo del pecado, como los negros. ¡Ay, madre! Por eso lo llevan marcado en su piel. Al permitirles vivir bajo nuestra santa protección, les estamos haciendo un favor, pues así pueden expiar sus culpas. Gente, corregirme si me equivoco, pero los de la Biblia, digamos, los apóstoles y todo esto, ¿no eran de raza judía? ¿Eran de raza blanca o eran raza judía? Pues no lo sé. No sé. Bueno, sigo con el libro. Estoy confusa ahora. Lucía hizo un esfuerzo titánico para controlar la respuesta afilada que se formaba en su boca. El ucraniano, por su parte, se removió incómodo en su silla. Tan solo el abogado mantenía una expresión impenetrable en su rostro, sin dejar traslucir la más mínima emoción. Reverendo, comenzó a decir, tratando de controlar el tono de su voz. De donde nosotros venimos, esa forma de pensar estaría muy mal considerada. Espero que entienda. No, cortó Green, tajante, dando una fuerte palmada sobre la mesa. Eso es así, y no hay nada que discutir. Por culpa de la dejadez, la tolerancia y el hedonismo, Dios ha castigado a la raza humana. Llevo años anunciando que esto iba a pasar y no me hicieron caso. No me hicieron caso, ¿me entiende? No me hicieron caso hasta que fue demasiado tarde. Yo tengo razón, yo soy el profeta. Greenie se había levantado y gesticulaba al hablar, con ojos enfebrecidos. El lazo de su cuello se había deshecho y lanzaba minúsculas partículas de saliva al hablar. Por convivir con maricones, comunistas, negros, indios y chicanos. Por aceptar a un negro como presidente de este país. El Obama. Dios ha desatado su ira, y hasta que retomemos la recta senda no se producirá su segunda venida. Si no aceptáis esa verdad, entonces no hay sitio en Gulport para vosotros. Greenie se desplomó en su silla jadeando. Cogió una jarra de agua y se sirvió un vaso con mano temblorosa. Al beber derramó unas cuantas gotas sobre su pechera. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cuál es vuestra respuesta? ¿Cuál es vuestro lado del muro? Nosotros, comenzó a decir el ucraniano. Nosotros aceptamos su hospitalidad y sus normas, reverendo Greenie. Le interrumpió rápidamente el abogado. Seremos buenos habitantes de Gulport, se lo prometemos.
Pero esto es, intervino Lucía, aunque se calló de inmediato. El abogado la miraba con un elocuente «cállate de una vez» escrito en sus ojos. ¿Es su mujer?, preguntó el reverendo. Es mi pareja, sí, pero no veo que... Será mejor que aprenda a meterla en cintura cuanto antes, querido amigo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que debe estar en silencio. Timoteo 2:11, recitó de memoria el reverendo Greene acariciando su Biblia. El propio Señor nos indica cuál es el sitio de las mujeres. Son madres y esposas, pero no tienen capacidad para opinar ni para tomar decisiones. Su cerebro no está hecho para pensar, como es evidente. No se preocupe, reverendo. Aprenderá a controlar su lengua, contestó el abogado, mirando expresivamente a Lucía. Esta, roja de furia y humillada, mantenía la cabeza gacha y acariciaba con fuerza al gato que maullaba incómodo. Bien, en ese caso creo que ya hemos acabado. La señora Copton les indicará cuál es su nueva casa cuando salgan. Hay un montón de espacio libre en Gulport y creo que cuando vean dónde van a vivir estarán... La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo al reverendo. ¿Y ahora qué pasa?, rumió Greene. Aquella estaba siendo una reunión mucho más difícil de lo que había pensado. Hago un pequeño inciso. La verdad es que el abogado ha hecho bien. Ha hecho bien porque esta gente, por lo menos el reverendo tiene más peligro que una piraña en un bidé. Entonces, ha hecho bien. Ha optado por aunque esté enfurecido, pero ha optado por la mejor opción. De momento. Sigo con el libro. Malachi Graves permanecía de pie en la puerta, con aspecto nervioso. Elario se balanceaba inquieto sobre sus pies, como si le hubiese entrado unas ganas urgentes de orinar. ¿Qué sucede, Malachi?, preguntó Greene, sin molestarse en ocultar el tono molesto de su voz. Todo el mundo sabía que nadie debía interrumpir al reverendo, salvo por causa de fuerza mayor. Son los ilotas del Ítaca, reverendo. Hay problemas. Un grupo de chicanos se niega a aceptar el pago convenido. Están reclamando algo, pero no tengo ni idea de lo que dicen. No hablan inglés, solo esa jerga de mierda de español. Graves se llevó la mano a la boca. Disculpe mi lenguaje, reverendo. ¿Cómo se atreven? El reverendo se levantó y apuntó con su dedo calloso a Graves. Dales una lección. Diézmalos. Mata a la mitad de ellos para que aprendan cuál es su lugar. ¡No!, gritó Lucía de golpe. El abogado y el ucraniano se volvieron hacia ella, sorprendidos por la nota de pasión que temblaba en su voz. No los mate, reverendo, se lo ruego. ¡Cállate, niña!, atajó el reverendo. Graves, ya sabes lo que tienes que hacer. Como usted ordene, reverendo. Elario se dio la vuelta y se dispuso a salir de la habitación, pero en ese momento el abogado se levantó. ¿Y tú qué quieres ahora?, pensó Greene. Espere un momento, reverendo, terció. Yo hablo español perfectamente. De hecho, es mi lengua nativa. Si me permite hablar con ellos, quizá pueda saber qué es lo que reclaman y así evitaríamos un derramamiento innecesario de sangre. Greene se sentó, meditando las palabras del abogado. Tenían cientos de islotas y eran fácilmente sustituibles, pero la situación entre ellos ya era muy explosiva. Una purga no ayudaría a calmar los ánimos y no podía correr el riesgo de enfrentarse a una rebelión abierta. No en aquel momento. De acuerdo, asintió, mientras se ponía el sombrero. Ven conmigo. Su mujer y su amigo pueden dirigirse a su nuevo hogar. La señora Copton les acompañará. Y sin más, salió de la habitación. El abogado cruzó unas palabras apresuradas con sus acompañantes, repletas de aspavientos y gestos enfurecidos, pero Greene estaba demasiado enfadado como para detenerse en ese detalle. Que arregle en casa sus propios problemas. Yo tengo que arreglar los míos ahora. Graves les esperaba en la puerta del ayuntamiento, al volante del Hummer,
con el motor encendido. El reverendo se subió en el asiento trasero, mientras el espigado abogado se sentaba en el delantero. Circularon hacia el norte durante unos minutos, en un silencio total, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, el Hummer se detuvo junto a un puente que cruzaba un ancho canal. Las dos orillas del brazo de agua estaban cercadas por un alto muro de cemento cubierto de alambres de espino. En el puente, junto a una señal oxidada y cubierta de agujeros de bala que decía «Bienvenidos a Bluffon», se levantaba una enorme torre de acero con reflectores en su parte superior que recordaba a una barbacana medieval. En lo alto de la atalaya, dos arios apostados detrás de sendas ametralladoras M60 cubrían la puerta de acero que cerraba el puente. Al otro lado de la puerta, un grupo de unos 50 hilotas gritaba y gesticulaba, al tiempo que arrojaban cascotes y botellas vacías contra la torre. Ninguno de ellos iba armado, ya que los hilotas tenían restringido el acceso a las armas dentro de los límites de Gullborg. «Bien, hijo mío», dijo Greene, bajándose del vehículo. «Esta es tu oportunidad. Demuéstrame qué sabes hacer». El abogado salió del Hummer y caminó hacia la pesada puerta de acero. Un ario apostado en la parte baja abrió una portezuela para franquearle el paso. En cuanto atravesó la puerta, se apresuró a cerrarla tras él. Los hilotas situados al otro lado del puente se fueron quedando en silencio en cuanto vieron la figura inquieta del abogado. Respirando hondo, caminó hacia ellos, aparentando más seguridad de la que realmente tenía. «Hola a todos», saludó en español. «Vengo en nombre del reverendo Greene. ¿Qué es lo que sucede aquí?» Un tipo alto y moreno, con un uniforme militar en el que ponía Dovhansky en el bolsillo superior derecho, se adelantó desde el grupo. «Soy Carlos Mendoza», dijo en tono desafiante. «¿Quién eres tú y qué quieres?» «Soy la persona que puede evitar que los tipos de ahí detrás», levantó su brazo y señaló a los dos arios de las ametralladoras, «os eliminen a todos en menos de un minuto, a no ser que me digáis qué diablos queréis. Ese Greene tiene pinta de estar lo suficientemente loco como para ordenarles abrir fuego y le falta muy poco para hacerlo. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que sucede aquí?» «Nos han engañado», rugió una voz desde la multitud. «Nos prometieron 10 litros por persona y solo nos han dado 3. Un coro de voces comenzó a protestar al unísono, apoyando aquellas palabras. El hombre llamado Carlos Mendoza hizo un gesto para que guardasen silencio. Una vez que lo consiguió, se volvió de nuevo hacia el abogado. «Ya los has oído», dijo. «Nos deben 7 litros de Cladoxpan por persona. A todos los que hemos ido en el Ítaca, dile a tu reverendo que mientras no nos dé lo que nos pertenece, no pensamos movernos de aquí». «¿Cladoxpan?», preguntó el abogado confundido. «¿Qué es eso? ¿Un licor?». La cara de Mendoza se transformó de la sorpresa al oír aquello. «¿Me tomas el pelo? ¿Cómo es posible que no sepas qué es el Cladoxpan? ¿De dónde has salido? Espera un momento. Tú no serás uno de los náufragos que rescató el Ítaca en alta mar, ¿no?» El abogado asintió, inquieto. El otro, al ver el gesto, soltó una risotada lúgubre. «Esos huevones chingados son tan cobardes que ni siquiera se atreven a venir en persona a este lado de la valla. Mandan a un pobre estúpido que ni siquiera sabe de qué habla. No mames, güey». Me encanta esa expresión. «Si me cuentas de qué estamos hablando, quizá puedas ayudarte», contestó el abogado con calma. «De otro modo, será imposible». «El Cladoxpan es un medicamento», aclaró el otro pacientemente, como si le hablase a un niño. «Mantiene las concentraciones del TSJ en niveles muy bajos y nos permite seguir viviendo como personas. Todos estamos infectados por ese pinche virus
y si no bebemos al menos medio litro de esa solución al día, entonces estamos chingados. ¿Lo entiendes ahora, chico blanco? El abogado inspiró aire, pensativo. O sea, es como un paliativo, ¿no? Es decir, ese Cladospan no elimina el TSJ, pero lo debilita lo suficiente como para que no haga efecto. Veo que eres listo, dijo Mendoza, con voz amarga. Es algo parecido a la insulina para los diabéticos. Mientras lo consumamos, todo irá bien, pero si dejamos de ingerirlo, entonces... Se acabó, güey. Se acabó. Y ese cabrón nos debe 7 litros por persona. Nos prometió 10 litros si viajábamos en ese pinche barco. Y hemos cumplido. Ahora le toca a él. ¿Cómo os habéis infectado?, preguntó el abogado, curioso, sin prestar atención a las demandas de Mendoza. ¿Y cómo crees tú que ha sido, pendejo?, replicó Mendoza, subiéndose una de las mangas de su uniforme. En el hombro lucía una enorme cicatriz de algo que no podía ser otra cosa que un mordisco humano. Incluso le faltaba parte de la masa muscular. Dile a tu reverendo chingón que si no nos da lo que nos debe, no pensamos movernos de aquí. ¿Entendido? El abogado asintió y se alejó lentamente hacia el portón de acero sobre el puente. Una vez que estuvo al otro lado, caminó hacia Greeny, que le esperaba impacientemente junto al vehículo. A su lado, Malachi Graves ladraba órdenes a un grupo de arios fuertemente armados que se estaban encaramando a la torre. ¿Y bien? ¿Qué quieren?, preguntó el reverendo. Dicen que les debe 7 litros por persona de algo llamado Cladospan. Dicen que usted se lo prometió a cambio de intervenir en la operación del uva. Y también dice que mientras no se los dé, no piensan moverse de ahí. Así que, reverendo, no te pases de lanza, güey. El reverendo enrojeció súbitamente. Preso de la ira. Su labio inferior empezó a temblar, incontrolable. Pero, ¿quién se ha creído que son? ¿Atajo de hispanos sucios y malolientes? Los mataré a todos, acabaré con ellos. Haré que la ira del Señor los castigue a sangre y fuego. No pienso permitir semejante insolencia. Tengo que hacer un inciso. No sabéis las ganitas que le tengo al reverendo. ¿Qué ganas tengo que le pase algo muy gordo y muy feo? De verdad, en este libro. Manel, hablo al escritor. Manel, por favor. Por favor. Que le pase algo gordo, a este tipo porque se lo merece. ¿Ok? Sigo con el libro. Espere, reverendo, le interrumpió el abogado. No creo que sea buena idea. Matarlos no solucionará el problema y Gulpor perderá a un montón de hombres valiosos a cambio de nada. Yo vi personalmente cómo peleaban en el puerto del Uva y puedo asegurarle que son auténticos jabatos. Si los mata, tardará un montón en adiestrar a otros hombres que sean tan buenos como estos y la ciudad se quedará sin un buen grupo de islotas. De repente añadió como si fuera fruto de una inspiración repentina. Además, sería una ofensa para Dios destruir de forma necia una herramienta tan útil como la que ha puesto en sus manos, reverendo. No me des lecciones, muchacho, fue el primer pensamiento del reverendo Greeny. Sin embargo, supo apreciar la validez del razonamiento de aquel hombre. Quizá no fuese mala idea, después de todo. De acuerdo, accedió amenazante, pero solo les daremos 5 litros por persona, ni uno más, y no es negociable. O aceptan eso u ordenaré a mi guardia verde que los extermine sin contemplación. Seré como el viñador arrancando la mala hierba de entre sus vides. Diciendo esto, se metió de nuevo en el Homer sin mirar a nadie más. Satisfecho, el abogado corrió de nuevo al otro lado del muro, donde los ilotas le esperaban expectante. Al llegar, les transmitió la oferta del reverendo Greeny en pocas palabras. Los ilotas debatieron durante unos segundos, con gestos hoscos, y finalmente aceptaron. «De acuerdo», dijo Mendoza. «Dile a tu reverendo Greeny que aceptamos, pero esto no ha acabado.
El abogado asintió, aliviado. Mientras se alejaba, oyó que Mendoza le llamaba a sus espaldas. «Por cierto, güey». El mexicano aún permanecía en el mismo sitio con una sonrisa orgullosa en la cara. «Dele recuerdos a Lucía, de parte de Carlos Mendoza. Dígale que la recuerdo con mucho cariño y que espero poder verla muy pronto. Su visita será bienvenida». Y dicho esto se alejó, dejando al abogado con una expresión confundida y un remolino de sentimientos inquietos bailando en su corazón. Uy, uy, uy. Aquí hay temita, entre Carlos y Lucía. Sigo. 17. Cuando uno de los hombres de Graves me dejó delante de la casa que nos habían asignado, ya casi era noche cerrada. Sobre Gulport, una suave llovizna caía dibujando extrañas formas sobre los charcos de luz de las farolas. Hacía frío y sentía como la lluvia calaba mis huesos, pero una sensación aún más fría inundaba mi interior. Estaba sucio, cansado y emocionalmente agotado, pero aún así remoloneé un rato, evitando entrar. Trataba de retrasar lo inevitable. Me sentía sin ánimos para el enfrentamiento que me esperaba en el interior. Finalmente subí los escalones del porche y entré en mi nuevo hogar. Era la típica casa de suburbio acomodado, de 2 plantas, césped delante de la puerta, porche de madera y garaje adosado a un lado. El interior era acogedor y amplio, con un mobiliario elegante, aunque con un punto entre hortera y estrafalario. De una pared colgaba una enorme foto enmarcada de Charlton Heston dirigiéndose a una multitud de la Asociación Nacional del Rifle y sosteniendo un arma sobre su cabeza. «Por fin has llegado», dijo Víctor Prichenko, asomándose desde la puerta a la cocina. «Estábamos preocupados por ti». «¿Dónde has estado?» «Es muy largo de explicar, Víctor», contesté. «Solo sé que he evitado que esta tarde muriesen al menos 50 personas a mano de esos lunáticos religiosos». «Bueno, al menos hoy has hecho algo bien», contestó el ucraniano con una nota de tristeza en su voz. «Deberías hablar con Lucía. Está muy enfadada contigo». Suspiré desalentado. Estaba claro que no iba a poder esquivar aquella conversación hasta el día siguiente, como era mi intención. «Hablaré con ella», le di una palmada en el hombro. «No te preocupes, viejo amigo». Entré en el salón. Lucía estaba sentada en un mullido sofá, con el gato jugueteando con un par de calcetines a sus pies. Tenía un libro sobre el regazo, pero no había leído ni las primeras páginas. Su expresión se endureció al verme. «¿Estás aquí?», dijo con una voz gélida. «Pues sí», contesté mientras me dejaba caer sobre otro de los sillones. «He estado en el ayuntamiento con Greene hasta hace apenas media hora. Cuanto antes se lo sueltes, mejor. Me ha propuesto entrar a formar parte del equipo del gobierno de Gulport». «¿Cómo dices?». Lucía me contempló atónita. «Necesita a alguien que pueda hacer de intermediario con los ilotas que viven en Bluffton. Es en un barrio residencial separado por alambradas, al otro lado del río, aunque se encuentra dentro del perímetro del muro. Más de la mitad de esa gente es de origen hispano, pero no hay nadie a este lado de Gulport que hable castellano, así que cree que soy el hombre indicado». «Le habrás dicho que no, por supuesto». Respiré hondo. «Ahí va. He aceptado el cargo. Empiezo mañana». «Pero, ¿se puede saber qué coño te pasa? ¿Cómo has podido?» «Lucía, hoy he salvado la vida de un montón de gente», dije, aunque a uno de ellos no me habría importado que le pegasen un tiro allí mismo. «Y lo he hecho precisamente por lo que te he dicho. Si ocupo ese cargo, tendré la oportunidad de velar por los intereses de los ilotas, de mejorar sus condiciones de vida». «¿Velar por ellos, dices? ¿Y en qué condiciones? ¿Vas a conseguir que ese predicador pirado te escuche y deje de ser ciudadanos de segunda? ¿Que dejen de ser los únicos que arriesguen el pellejo?
Aún no lo sé, contesté tercamente, pero estoy seguro de que se me ocurrirá la manera. Era incapaz de confesarle que esa tarde, mientras evitaba una masacre en el puente que conducía al gueto de Bluffon, una vieja sensación de euforia que no disfrutaba desde hacía años había vuelto a recorrer mi cuerpo. Antes del apocalipsis yo era un abogado de prestigio, capaz de cerrar acuerdos imposibles y de negociar condiciones extremas. Aquel sentimiento de invencibilidad, de poder lograr casi cualquier cosa simplemente argumentando, suponía una droga tan fuerte y poderosa que había sido mi principal motor anímico durante años. Pero un día llegaron los no muertos y todo aquello desapareció de golpe. Llevaba desde entonces arrastrándome por medio mundo, sobreviviendo de milagro y descubriendo de forma amarga que todos mis conocimientos y habilidades dialécticas no valían absolutamente para nada en aquella nueva sociedad en ruinas. Y de repente, esa tarde, la vieja magia había vuelto a fluir. Lo había vuelto a hacer. Por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente útil en medio de toda aquella devastación. Pero sabía que Lucía no entendería nada de aquello, o por lo menos no sería capaz de aceptarlo en aquel momento. Estaba demasiado enfadada con el reverendo Greene, con la odiosa sociedad racista de Gulport y sobre todo conmigo. Tenía que intentar razonar con ella. Lucía, para bien o para mal estamos aquí. Tenemos que intentar encajar lo mejor que podamos en este sitio. ¿Por qué? Porque no sé si Gulport va a ser nuestro hogar definitivo o no, pero de lo que estoy seguro es de que vamos a pasar al menos una temporada en esta ciudad. Y también sé que si tuviésemos que irnos, lo pasaríamos muy mal ahí fuera. Puede ser. Lucía me cogió las manos y me miró a los ojos, suplicante. Pero saldríamos adelante, como siempre hemos hecho. Este sitio está enfermo, esta gente está enferma, y tú lo sabes. Gulport no es nuestro lugar. Nosotros no somos como ellos. Vámonos de aquí, hoy mismo, los tres. ¿Y a dónde iríamos?, pregunté. No podemos salir de aquí y simplemente empezar a caminar sin rumbo. Estamos en América, maldita sea. Y esto es enorme. Hay millones de no muertos ahí fuera. No tenemos más remedio que quedarnos aquí. Pues si nos quedamos, enfrentémonos a Greene y sus desvaríos. ¿Y cómo quieres que nos enfrentemos a él? Nos ha ofrecido su hospitalidad. Nos ha salvado la vida. Se lo debemos. No le debemos nada. ¿Es que estás ciego? ¿No has visto cómo tratan a esa gente? ¿Y tú no has visto cómo está el mundo fuera de este sitio?, exploté, furioso, mientras me volví hacia ella. ¿No has tenido ya suficiente dosis de sangre, muerte y destrucción? ¿No estás cansada de dormir todas las noches con un ojo abierto, de pasar frío, miedo y penurias? ¿No estás harta de ir huyendo permanentemente de un lugar a otro desde hace 2 años? ¿No ves que este lugar es un sitio bueno y seguro para vivir? Nos están ofreciendo su hospitalidad y tú les escupes en los ojos, joder. ¿A qué precio es esa hospitalidad? ¿Al precio de vivir en una especie de pequeña Sudáfrica del apartheid? ¿Al precio de ver cómo maltratan a los ilotas? De los ojos de Lucía salían auténticas llamaradas. ¿Al precio de poder ser vivos?, grité desencajado, de poder tener un futuro. Yo no quiero ese futuro, contestó Lucía, con los ojos brillantes. Estaba a punto de echarse a llorar. No es así. No. Pues no tenemos alternativa. Me levanté del sofá y abrí los brazos. Mira a tu alrededor. No tenemos nada. Incluso la ropa que llevamos puesta es un regalo, por el amor de Dios. Nos tenemos los tres, replicó Lucía. Víctor, tú y yo. Al parecer tú tienes a alguien más, contesté irritado y empachado de celos. Un tal Carlos Mendoza me ha mandado saludos para ti. No has necesitado ni llegar a Gulport para granjearte admiradores. Lucía palideció y sus ojos se redujeron a 2 ascuas incandescentes. Me arrepentí al instante de haber hecho aquel comentario. Era injusto con Lucía, no venía al caso y era algo cruel. Pero estaba cansado e irritable y además en mi foro interno me sentía terriblemente sucio por hacerle el juego al reverendo Greene.
El problema de las palabras es que una vez lanzadas ya no hay fuerza humana capaz de hacerlas volver. Al menos Carlos Mendoza tiene la suficiente dignidad para despreciar a Grini en su cara, dijo muy despacio. Él no tiene que preocuparse de mantener a salvo a una mujer, a un gato y a un ruso loco, contesté con acritud. Por la mujer no hace falta que te preocupes más, respondió Lucía, altiva. A partir de ahora cuidaré de mí misma. Se levantó evitando mirarme. Recogió al gato del suelo y tras plantarle un beso enorme entre sus ojos lo apoyó en mi regazo. Después, sin mirar atrás, salió del salón dando un portazo. Lúculo me miró sorprendido. La cara del gato persa estaba húmeda de las lágrimas de Lucía y yo me sentí totalmente desgraciado. 18. El coronel Hong se desperezó, con un dolor sordo palpitando en su cabeza. El Ilyushin 62 no era precisamente el más cómodo de los aviones diseñados por el hombre, y su versión militar aún menos. El ruido de los motores se filtraba a través del fuselaje y hacía que fuese recomendable llevar cascos protectores para los oídos durante todo el viaje. La única manera de poder mantener una conversación era a gritos, y aún así resultaba complicado. Después de casi 13 horas de vuelo, el coronel sentía como si alguien le hubiese metido 2 kilos de algodón a presión por las orejas. Se levantó para estirar las piernas y para despejar un poco la cabeza. Al ponerse de pie, la carpeta que estaba sobre sus rodillas resbaló y cayó al suelo. Hong se inclinó para recogerla y la metió cuidadosamente en un maletín de acero con 2 cerraduras. Dentro de aquel maletín iba un sobre que había abierto nada más subir al aparato, con las instrucciones detalladas de la operación y una caja con pastillas de cianuro que debía repartir entre todos sus hombres al tomar tierra. Además, estaba aquel informe, por supuesto. No le habían permitido llevarse una copia, ya que estaba calificado como alto secreto. No podían arriesgarse a que cayese en manos equivocadas, o peor aún, en manos del enemigo imperialista yanqui. Pero Hong no podía apartarlo de su cabeza mientras caminaba lentamente por el pasillo central del avión, hacia la cabina de los pilotos. Los no muertos se están muriendo, había dicho el ministro de Defensa en la reunión. Sonaba muy raro y Hong al principio pensó que no había oído bien, pero el resto de generales sentados a la mesa no se movieron ni un pelo cuando el ministro volvió a repetirlo, o sea, que debía de ser cierto. Al principio pensó que habían descubierto alguna manera de acabar con ellos. No es eso, había contestado el ministro con aire contrito. No existe nada en el mundo capaz de matar a algo que ya está muerto. Y todos los intentos que hemos hecho para desarrollar un antídoto vacuna contra el virus TSGJ han sido totalmente inútiles. Es un prodigio de la ingeniería genética. Sin embargo, el propio éxito del virus se ha transformado en su debilidad. Y entonces le habían puesto aquella carpeta con las palabras alto secreto debajo de las narices. Hong se había pasado la siguiente media hora leyendo y aprendiendo más sobre el TSJ. Al parecer, el virus era una mutación de laboratorio del virus ébola, al que le habían añadido elementos propios de otras cepas. Aunque su velocidad de propagación era enorme y su capacidad de contagio era altísima, tenían documentados algunos casos de personas infectadas, incluso por el mero contacto con saliva de un no muerto. El TSJ tenía un punto débil, y era que sencillamente había sido demasiado bueno haciendo su trabajo. Los investigadores que habían redactado el informe estimaban que no quedaban más de 30 millones de habitantes en todo el planeta, 23 de los cuales estaban dentro de las fronteras de Corea del Norte. El TSJ había sido capaz de borrar del mundo de los vivos a más de 6.000 millones de seres humanos en menos de 30 días de pandemia. Eso, a efectos prácticos, para un virus era un éxito en toda regla.
El problema para el TSJ surgió cuando se le acabaron los humanos, sus agentes portadores naturales. Fuera de un organismo, el TSJ tan solo sobrevivía unos cuantos minutos antes de quedar reducido a una sopa de proteínas. Ya que el TSJ había colonizado el cuerpo de prácticamente todos sus portadores potenciales, estaba habitualmente atrapado dentro de los no muertos. No podía salir de ellos, ni saltar a otro portador. El cuerpo de los no muertos no tenía circulación sanguínea, ni respiración, ni apenas algo de actividad eléctrica y neuronal. El TSJ, de manera hábil, inhibía la acción de las bacterias responsables de la putrefacción, manteniendo los cuerpos muertos en un estado de conservación similar al que tendrían dentro de un congelador. De aquella manera podría permanecer durante años o siglos, esperando pacientemente el momento para saltar sobre cualquier otro posible huésped. Pero entonces la naturaleza, en un giro cruel, le puso las cosas aún más difíciles. Porque aunque el TSJ anulaba la acción de las bacterias, no podía hacer nada contra los hongos. Y los hongos, una de las estructuras pluricelulares más antiguas de la creación, se encontraron de golpe con miles de millones de no muertos vagando por el mundo. Un caldo de cultivo perfecto para ser colonizado. Enormes trozos de carne ambulante preparados para convertirse en su nuevo hogar. El informe que leyó Hong incluía docenas de fotos de no muertos en diversos estados de invasión por hongos. Más del 70% de las infecciones se habían producido en el plazo de las 4 primeras semanas de la pandemia, así que la mayor parte de los no muertos tenían más o menos el mismo tiempo. Al principio, las colonias de hongos no eran evidentes, tan solo unas pequeñas pelusas doradas o verdosas asomando por la comisura de la boca o en las cuencas de los ojos. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses, las colonias prosperaban y se expandían. Hong recordaba con horror algunas imágenes de no muertos tan cubiertos de hongos que parecían seres monstruosos sacados de alguna pesadilla. Sí, o sacados del videojuego The Last of Us también. El informe calculaba que en el plazo aproximado de 2 años la mayor parte de los no muertos estarían tan consumidos por los hongos que simplemente se desmoronarían bajo su propio peso. Después simplemente seguirían pudriéndose allí donde hubiesen caído, hasta quedar reducidos a un montón de huesos amarillentos. En menos de 4 años, seguía el informe, no quedaría ni un no muerto sobre la tierra. Y entonces será nuestra oportunidad, comprendió Hong. Sin no muertos en el escenario, el mundo entero quedaba a los pies de la República Popular de Corea del Norte. Los 6 millones de supervivientes que el informe calculaba que vivían dispersos por el planeta no supondrían un rival serio para el ejército popular. Tan solo tenían que aguantar 4 años, pero sin petróleo serían incapaces de hacerlo. Sería irónico haber superado a los no muertos para acabar muriendo de hambre. Hong pasó al lado de un soldado profundamente dormido al que se le habían escurrido los cascos de protección hasta el cuello. Con cuidado de no despertarlo, volvió a colocárselos en su sitio y siguió avanzando hasta la proa. Sus hombres le temían, por supuesto, pero también sabían apreciar que era el mejor oficial bajo el que podían estar y que cuidaría de ellos con un celo. El coronel se había permitido el lujo de escoger personalmente a los casi 300 soldados que componían su compañía, y por eso tan solo los mejores y más preparados participaban en aquella expedición. Hong sabía que le seguirían hasta las puertas del infierno, si fuese necesario. Al llegar a la cabina, abrió la puerta sin llamar y pasó al interior. Cuando cerró la portilla a sus espaldas, se encontró sumido en un agradable y placentero silencio. Hong descubrió que la cabina sí, que estaba convenientemente aislada. Era evidente que los rusos habían tenido claras las prioridades al diseñar el Ilyushin en los años 70. Coronel. El piloto del avión se dio la vuelta y saludó a Hong, que se colocó en el asiento vacío del navegante. Tan solo uno de los 62
que componían la expedición llevaba un navegante. El resto de los aparatos se limitaban a seguir al guía en su camino a la costa oeste de Estados Unidos. Aquel era un vuelo de ida, nada más. Ninguno de los aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Corea del Norte tenía suficiente autonomía para llevarlos hasta el territorio de Estados Unidos y después volver, así que la presencia de los demás navegantes era superflua. El abastecimiento en el aire también había quedado descartado, por lo que la única posibilidad seria consistía en un vuelo de un solo sentido. Por supuesto que había la remota posibilidad de localizar en alguna parte suficiente combustible para repostar los aviones para el viaje de vuelta. Habían estado estudiando aquella opción durante semanas, pero finalmente habían descartado. La información de la que disponían era muy precaria y fragmentaria y la mayor parte se había obtenido meses o años antes de la pandemia. Aunque sabían dónde estaban los depósitos más cercanos a su objetivo, desconocían por completo en qué estado se encontraban, si es que aún estaban allí. En definitiva, era demasiado arriesgado confiar el retorno de la expedición a un reportaje incierto, así que los mandos del coronel habían trazado un plan alternativo, mucho más arriesgado. ¿Cuánto falta para que lleguemos?, preguntó John. Estaremos sobre nuestro destino primario en menos de una hora. Después, en un lapso de 20 minutos, podríamos volar a los destinos 2, 3 y 4. El destino número 5, bueno, mi coronel. El piloto tragó saliva antes de continuar. Vamos muy justos de combustible. John asintió, mientras realizaba unos cálculos mentales. El 262 era el avión de más largo rango que disponía el ejército norcoreano y tan solo tenía capacidad para llevarlos hasta la costa oeste de Estados Unidos. El plan consistía en aterrizar en algún aeropuerto de la zona cuya pista no estuviese obstruida u ocupada por no muertos, y de ahí en adelante él y sus hombres tendrían que abrirse camino por sus propios medios. Cuando John había escuchado el plan por primera vez, había puesto el grito en el cielo. Lo que le estaba pidiendo era básicamente que cruzase Estados Unidos de costa a costa sin ningún tipo de apoyo. «Eso es una insensatez, con todos mis respetos», había exclamado. «Ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran las carreteras. Será conducir a ciegas durante miles de kilómetros por un territorio infestado». «Lo sabemos, coronel», había respondido pacientemente uno de los generales. «Hagamos algo más práctico», propuso John. «Carguemos de combustible hasta los topes la bodega de un par de aviones y una vez que aterricemos podemos trasegar ese combustible a los tanques. Así podríamos volar hasta Gulfport sin tener que arriesgar la vida y sería mucho más rápido». «Eso es imposible, coronel», contestó el ministro. Cuando antes le dije que la situación de nuestras reservas era crítica, creo que no entendió realmente hasta qué punto estamos desesperados. Tenemos tan solo un 2% del combustible que necesita nuestra Fuerza Aérea en una situación normal. Hemos desviado la mayor parte a la industria y a la población civil, y los depósitos están casi secos. Podemos proporcionarle queroseno para volar hasta la costa oeste de América, pero ni un litro más. «Pero tan solo estamos hablando de unos cuantos miles de litros», imploró John. «No hay nada que hacer», el ministro fue categórico. El amado líder Kim Jong-il, en su proverbial sabiduría, ha ordenado que guardemos reservas suficientes para poder hacer volar todos nuestros cazas durante al menos 2 días consecutivos, en caso de ataque. Necesitamos hasta la última gota de combustible, coronel. No insista». John sacudió la cabeza, como si no hubiese oído bien. ¿Hacer volar todos nuestros cazas? ¿Pero contra quién? Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Pensó desesperado, pero se abstuvo de abrir la boca. Sabía que una orden directa del paranoico Kim Jong-il, aunque fuese totalmente absurda, no podía ser discutida bajo ningún concepto. «Tardaremos semanas en llegar hasta Gulfport si vamos por tierra», intentó como último recurso. «Será extremadamente difícil». «Por eso le hemos escogido a usted, coronel», replicó el ministro, satisfecho.
culmine su misión con éxito y espíritu juche. Y le prometo que a su vuelta será recompensado de una forma que no puede imaginar. Y por todo aquello el coronel Hong y 289 hombres escogidos estaban volando en 6262 con los depósitos casi secos cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar el territorio estadounidense. «¡Luz roja!», exclamó de golpe el piloto. «A partir de este momento nos quedan 30 minutos de autonomía». «¿A cuánto queda el punto primario?», preguntó ansioso. «Deberíamos verlo dentro de un...» «¡Ah, ahí está!», gritó el piloto, con entusiasmo, pero la emoción de su voz se truncó de golpe. El aeródromo escogido, el pequeño aeropuerto de una ciudad de 30.000 habitantes, contaba con una única pista. En medio de ella, el inmenso esqueleto carbonizado de un gran avión comercial yacía atravesado. Era imposible tomar tierra allí. Trazando un amplio círculo en el aire, los aviones se dirigieron hacia el siguiente aeródromo de la lista. En los puntos número 2, 3 y 4 encontraron el mismo resultado. Cuando no eran restos carbonizados de aviones estrellados, eran docenas de no muertos, tambaleándose por la pista. «Aterrice en ellos», le había ordenado Hong. «Imposible, mi coronel», respondió el piloto. «Si tomamos tierra entre los no muertos, alguno acabará aspirado por el efecto de succión de las turbinas. Entonces el motor explotará. Nosotros volcaremos y acabaremos el viaje convertidos en una gran bola de fuego». Y Hong había tenido que esperar hasta la pista número 5, sintiendo cómo la ansiedad y el temor al fracaso le atenazaban la garganta.